La película comienza con Parker embarcado en una misión encubierta con su equipo de fuerzas especiales. Disfrazados de trabajadores humanitarios, su objetivo es detener a una banda de contrabandistas armados. La operación se tuerce cuando los criminales descubren su verdadera identidad, desencadenando una violenta persecución. Mientras Parker y su compañero huyen, un francotirador del equipo logra deshacerse del conductor de uno de los vehículos enemigos, causando un espectacular vuelco. A pesar de esto, los criminales persisten, lanzando un cohete que voltea el coche de Parker, resultando en la muerte de su compañero. Milagrosamente, Parker sobrevive y consigue neutralizar a los atacantes. Cuando el resto del equipo se une a él, uno de ellos, consumido por el furor, intenta ejecutar a los criminales capturados, pero Parker lo impide, desatando un conflicto físico entre ambos. Spider, otro compañero, interviene y revela que ha descubierto una queja que podría expulsar a Parker de la unidad. La tensión se interrumpe con una llamada de Jesse, un viejo amigo de la universidad de Parker y ahora jefe de policía, informándole de la muerte de su padre en un accidente minero. Afligido, Parker regresa a su pueblo natal para investigar el incidente. Jesse, mostrando su apoyo, le entrega una carta de despedida de su padre, aunque Parker rechaza la idea de que su padre pudiera haber acabado con su sufrimiento. Jesse acompaña a Parker a casa, durante lo cual ella revela su intención de vender el pub que su padre había construido para ella, alegando que no podría seguir viviendo allí sin él. Al llegar, se despiden y Parker se dirige al pub, donde se topa con Mike, un amigo de su padre, quien comparte anécdotas sobre el orgullo que su padre sentía por ella. Juntos, deciden visitar la mina para inspeccionar el lugar del accidente. En la mina, Mike narra cómo su padre pasaba sus días allí, evocando recuerdos de momentos compartidos, incluido uno en el que su padre le regaló una antigua daga heredada. Absorta en los recuerdos, Parker examina el lugar del colapso y descubre señales sospechosas que sugieren que el accidente podría haber sido provocado. La película se intensifica cuando Parker regresa a la mina con una granada de mano, decidida a probar su teoría sobre el colapso que eliminó a su padre. Tras detonar la granada, observa marcas similares en las rocas, confirmando su sospecha de que el colapso fue provocado. Consciente de que su padre, un ex oficial de las fuerzas especiales, no cometería un error así, Parker deduce que alguien más estuvo involucrado. De vuelta en el pub, Mike revela a Parker que una banda criminal ha estado causando estragos en el pueblo, incluso atacando el pub defendido por su padre. Esto le sugiere a Parker que la banda podría estar vinculada con la muerte de su padre. Mientras Parker busca algo para calmar sus nervios, aparece Elvis, el hermano de Jesse, provocándola. Tras un tenso intercambio, Parker le da una buena lección a Elvis con una advertencia severa para que no vuelva. Poco después, Parker nota un coche sospechoso lleno de armas frente al pub. Convencida de que es robado, decide seguirlo con Mike. Su persecución los lleva a una tienda donde la banda está amenazando al propietario. Parker interviene, enfrentando a los criminales con valentía y logra derrotarlos. Entre los objetos recuperados, encuentra el reloj robado de Frank, un amigo de su padre, y se lo devuelve. Al día siguiente, mientras trabaja en el coche de su padre, Parker escucha una explosión cerca. Al investigar, descubre a Elvis probando un lanzacohetes. Esa noche, al revisar las pertenencias de su padre, encuentra un correo electrónico sospechoso. Con la ayuda de Spider, descubre que el correo contiene imágenes de vigilancia de la mina y que el coche de Elvis estuvo allí el día de la muerte de su padre. Esta revelación pone a Parker en el camino para descubrir la verdad detrás del trágico suceso. La película se sumerge en un clímax trepidante cuando Parker instruye a Spider para investigar a Elvis. Spider descubre rápidamente que Elvis está metido en el tráfico de armas, y Parker empieza a sospechar que él podría estar detrás de la muerte de su padre. Decidida a descubrir la verdad, Parker sigue a Elvis hasta un almacén de armas militares. En ese momento, Spider le informa que Elvis planea cerrar un trato de armas en su propia casa. Parker corre hacia allí, y en el trayecto, se da cuenta de que Elvis, protegido por la influencia de su padre, el senador Ezekiel, se beneficia de la inmunidad para llevar a cabo sus operaciones ilegales. Al llegar, Parker observa a Elvis mostrando un arsenal a un traficante de armas. Más tarde, se encuentra con Ezekiel en casa de Jesse, y aunque se nota tensionado por la presencia de Parker, la invita a cenar esa noche. Durante la cena, tras un recuerdo nostálgico de sus días universitarios con Jesse, Parker aprovecha un momento de descuido de Jesse para sustraer las llaves de su oficina y acceder a los archivos de la estación de policía, donde consigue copiar el expediente completo de su padre. Tras asistir al funeral de su padre, devastada, Parker asiste a la cena en casa de Ezekiel, pero recibe un mensaje urgente de Spider. Elvis está en la mina. Parker se excusa y se dirige rápidamente a la mina. Allí, descubre a dos hombres de Elvis transportando rocas y sabotea su vehículo para evitar que escapen. En la mina, se enfrenta a Elvis, quien se encuentra cómodamente instalado en la silla de su padre. Durante el enfrentamiento, un intento fallido de ataque con una roca por parte de uno de los hombres de Elvis termina golpeándole a él en su lugar. Parker demanda a Elvis que confiese su papel en la muerte de su padre.
En medio de la tensión, descubre que el pub de su padre está siendo incendiado por los hombres de Elvis. Desesperada, corre al pub para salvar lo que pueda y enfrenta a los criminales, derribándolos con ferocidad. Aunque consigue salvar algunas pertenencias importantes, el pub sufre grandes daños. Finalmente, cuando Elvis y sus hombres intentan huir, se encuentran con el coche inutilizado por Parker. En el último enfrentamiento, Parker neutraliza a los cómplices de Elvis y los somete a un interrogatorio, en el que exige saber qué le hizo a su padre. Justo cuando la situación alcanza su punto más crítico, Jesse llega y, sorprendentemente, arresta a Parker, lo cual la deja desconcertada. La película toma un giro intenso cuando Jesse confronta a Elvis en presencia de su padre, Ezequiel, denunciándolo como la fuente de sus problemas. Se revela que Jesse está consciente de las actividades ilícitas de su hermano, las cuales son soportadas por la influencia de su padre en la política. Se descubre que Elvis había estado extrayendo municiones de la mina para traficar armas, y que tanto él como su padre estaban implicados en la trágica muerte del padre de Parker. Además, Ezequiel había invitado a Parker a cenar para distraerla de las actividades de Elvis en la mina. Ezequiel, frustrado, exige a Jesse que expulse a Parker del pueblo, mientras Parker, encerrada en una celda, recibe la oferta de Jesse de comprar la propiedad de su padre para persuadirla de irse. Sin embargo, Parker revela que tiene todo grabado en cámaras ocultas instaladas por su padre, aunque Jesse insiste en que las cámaras no funcionan. Parker sonríe y le asegura que las nuevas cámaras grabaron todo. Al día siguiente, mientras el abogado de Parker investiga en vano con Jesse, Ezequiel y Elvis intentan forzar a Parker a revelar la ubicación de las grabaciones. Parker mantiene su posición y sugiere que las grabaciones están seguras con un amigo. Aprovechando una distracción, intenta liberarse usando un alfiler de su cabello. Cuando Ezequiel regresa, exige el contacto de Spider. Parker, fingiendo cooperar, permite que Spider sepa por teléfono que está siendo maltratada. En un momento de tensión, Parker se libera, confronta a Ezequiel y Elvis, y los somete. Tras amenazar a Jesse, este encierra a Elvis y a sí mismo en una celda bajo las órdenes de Parker, que luego intenta sacar a Ezequiel de la estación. En el proceso, se encuentra con un oficial que la apunta, y Ezequiel aprovecha para escapar. Parker neutraliza al oficial y huye en un coche. Agotada y herida, Parker pierde el conocimiento y sufre un accidente. Un granjero la encuentra inconsciente. Mientras tanto, Jesse responde una llamada de Spider, asegurándole que no se preocupe por Parker, y Elvis busca frenéticamente a Parker en la casa de Mike, sin éxito. Después de que Elvis y sus hombres se marchan, se revela que Parker está escondida en un refugio secreto en el sótano, siendo atendida por la madre de Mike. Parker despierta y se entera de que Elvis la busca. Ella les cuenta la razón por las que él la persigue. Elvis y su familia están involucrados en la muerte de su padre y que usan la mina para traficar armas. En otro lugar, Jesse y Elvis enfrentan las consecuencias de sus actos oscuros, enterrando al abogado que Jesse eliminó en la mina. Jesse descubre que el comprador de las armas es un criminal peligroso y aconseja a Elvis cortar lazos con él, pero Elvis, ya comprometido por el dinero recibido, no ve salida. Al recuperarse, Parker se equipa con armas y explosivos con la ayuda de Frank, un viejo amigo de su padre. Mientras tanto, Ezequiel se reúne con Ghost, el comprador de las armas, quien está furioso por el retraso en la entrega. La tensión aumenta cuando Ghost se entera de que el dinero ya fue gastado en la campaña política de Ezequiel, y decide ir a la mina en busca de Elvis. Parker, decidida a enfrentar a los responsables de la muerte de su padre, encuentra a Ezequiel atado en su oficina. Tras asegurarse de que no es una amenaza, se une a Mike y le revela que su padre fue eliminado por Jesse al intentar detener el tráfico de armas. Decidida a vengar la muerte de su padre, Parker se dirige a la mina. Al llegar a la mina, Parker se despide de Mike, prometiéndole no volver a entrar en la mina. En el interior, se encuentra con la operación de armas en pleno apogeo y sorprendentemente con Spider, quien es capturado por los hombres de Ghost. Parker aprovecha un momento de confusión para detonar un vehículo cargado de armas, creando una distracción que permite a Spider luchar brevemente antes de ser capturado nuevamente. Mientras tanto, Ghost confronta a Elvis y Jesse en la mina, acusándolos del estallido, aunque Elvis niega su involucramiento. La situación se tensa cuando Ghost y sus hombres se preparan para buscar al verdadero responsable del caos, mientras Parker se esconde, preparada para lo peor. La historia se convierte en Parker actúa con rapidez y rescata a Spider, quien estaba siendo golpeado por los hombres de Ghost. Juntos, enfrentan a los agresores y logran vencerlos. Justo cuando creen que pueden escapar, se ven rodeados por más hombres de Ghost. Spider, en un acto desesperado, decide detonar el lugar. La explosión sacude la mina, atrayendo a Ghost, quien ataca a Parker. Con agilidad, ella logra neutralizarlo, pero casi inmediatamente después, Elvis aparece y la derriba en un feroz enfrentamiento que Parker finalmente gana. La situación toma un giro cuando Mike, junto con la madre de Parker y dos viejos amigos de su padre, Mohammed y Frank, llegan al lugar. Juntos buscan a Spider, encontrándolo vivo entre los escombros. La madre de Mike se ofrece para cuidar de Spider,
permitiendo que Parker continúe con su misión. Parker lleva a Mike y a los amigos de su padre a explorar más profundamente la mina, donde descubren un depósito oculto de armas militares. Parker, actuando rápidamente, engaña a un soldado haciéndole creer que necesita ayuda médica, lo que le da la oportunidad de buscar a Jesse. Al encontrarlo, Parker confronta a Jesse sobre sus acciones y la traición que llevó a la muerte de su padre. Jesse, enfrentado con la realidad de sus actos, decide poner fin a su sufrimiento. Tiempo después, Parker y Spider vuelven a sus actividades normales. Mike contacta a Parker para discutir detalles sobre la renovación del pub, que ella ha decidido mantener y modernizar, asignando a Mike como su administrador. Parker, ahora en una nueva fase de su vida, mira hacia el futuro con renovado propósito y esperanza. Fin de la película.